Hi, everyone, and welcome to Su Iglesia. My name is Nadina. My name is Josue. Thank you for joining us today. We're excited to have you back with us again. We have a great song and sermon prepared. Please keep the church in your prayers as we continue to deliver God's message online. If you have any prayer requests, you can put them in the comment section. Be sure to share this link with your family and friends and help us spread the Word of God. Also, remember to turn on the English captions before the sermon starts. God bless you. Dios te bendiga. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Que Dios Padre te guarde y haga resplandeciente su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Amen.
Padre Santo, estamos delante de ti. Y pedimos, Señor, que en tu misericordia hables a nuestro corazón. Utiliza esta palabra para llegar a muchos y ayúdanos a encontrar sabiduría y bendición para nuestras vidas en estos días, en este día y para el resto de la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ti, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. No había pensado en un título para el estudio de hoy, pero quizá lo vamos a titular Estoy cansado. Creo que muchos hemos pasado por esta situación de estar cansados, ¿verdad? Y tenemos la historia de alguien en la Biblia que realmente estaba cansado. Y por estar cansado, tuvo que hacer algo que no debía, porque cuando uno está cansado o cuando uno está en medio de alguna emoción diferente de estar tranquilos, por decir así, a veces tomamos decisiones que no son buenas, ¿verdad? La historia está en el libro de Génesis capítulo 25, comenzando desde el versículo 29. Es la historia de Jacob y Esaú, parte de la historia de Jacob y Esaú. El libro de Génesis es un libro dulce. Nos enseña mucha ciencia. Si ve, nadie estuvo ahí cuando el Señor hizo los cielos y la tierra. Y el Señor nos lo cuenta en una forma tan simple. ¿Puede imaginarse eso? No tenemos que conocer astrofísica, no tenemos que conocer astronomía, no tenemos que conocer cualquier cosa científica que usted le pueda llamar para saber cómo se hicieron los cielos y la tierra y cómo el hombre habita sobre la tierra y cómo vinieron a existir todo lo que vemos. El Señor nos lo cuenta en una forma tan sencilla, parece un cuento. Y luego nos cuenta en una forma preciosa cómo Dios fue escogiendo uno a uno a aquellos que habían de ser los ascendientes de Jesucristo, cómo fue escogiendo uno a uno hasta llegar al pueblo que Él escogió para revelar su voluntad y traerla a nosotros. Y nos cuenta también cómo Dios desechó a los que no hicieron la voluntad de Dios. Decimos de Abraham que es nuestro padre, ¿verdad? Hasta hay canciones que dicen Padre Abraham, Padre Abraham. Es nuestro padre porque es padre de la fe. Los musulmanes dicen también que son hijos de Abraham. Los judíos, desde luego, son hijos de Abraham. Muchos de los musulmanes son porque Abraham tuvo, para los que no saben, Abraham tuvo 8 hijos. Dios escogió a Isaac a través del sacrificio, porque fue el hijo de la promesa desde el principio. No estamos para hablar o discutir de eso, pero es de la forma que Dios escogió. Ahora Isaac también tuvo 2 hijos. Isaac nunca quiso dar la bendición a Jacob. Nacieron juntos, nacieron gemelos o mellizos. No estoy seguro cuáles de los que son igualitos y cuáles no. Ellos fueron diferentes. Nacieron juntos, pero fueron diferentes. Aparentemente Esaú era más fuerte, más fornido, un hombre de mejor físico.
Dice que su piel tenía llena de vellos. Jacob era quizá más pequeño, quizá más flaco, más débil. Tanto es así que cuando ellos van creciendo, Jacob era de sports guy, el hombre de los deportes, le gustaba salir a la cacería, corría por los campos, buscaba algún venado, alguna cosa para cazar, la traía a sus padres. Y su padre gozaba de eso. Jacob, entre tanto, era, por decir así, un hombre de la casa. Criaba, en lugar de salir de cacería, criaba sus propias ovejas. Pero aparentemente, según como usted puede ver a lo largo de la historia de los dos, Jacob tuvo mayor bendición en criar sus propios animales, porque cuando él regresa de Padán Aram, o cuando él regresa de donde su suegro, Jacob regresa millonario. Tanto es así que regresa a dar dones o regalos a Esaú, y si usted lo pusiera en términos de dinero, trae regalos a Esaú equivalentes estos días probablemente a cerca de $1 millón. ¡Qué regalito! Y no estaba regalando todo. Estaba regalando solamente una porción de lo que Jehová le había bendecido. Entre tanto que Esaú vivía de la cacería. Quizá tenía comida para todos los días. Pero vamos a dejar esa parte de la historia allí. La historia que vamos a leer está en Génesis capítulo 25, versículo 29. Y como acabamos de contar en la historia, Jacob salía de cacería. Y cuando uno sale de cacería también es como cuando uno sale de pesca. Si ve, algunas veces hemos salido de pesca y encontramos un pescadito pequeño, más grande o mediano. Algo se encuentra a veces. Pero a veces usted sale de pesca y hasta a Pedro le fue mal. ¿Se acuerdan de Pedro en una de las historias de Jesús? Que dice, hemos tirado las redes, no solo con el anzuelo, dice, hemos tirado las redes toda la noche y no cogimos uno. Y Jesús les dice, ahora tiren la red al otro lado. Y dice que sacaron 150 y tantos peces. Bueno, en el caso de Esaú, salió de cacería un día y me imagino que perseguía un venado, perseguía algún animal por ahí. Y corrió y al final del día no cogió nada. Ok. Vamos a ver cómo el Señor nos habla en esto. Así que Esaú regresó cansado. Jacob era un hombre de la casa, un hombre del campo, y probablemente tenía sus ovejitas, su animalito, su gallinita, su chivo, no sé qué tenía, pero él tenía su propia carne en casa. Así que Jacob ya había preparado su comida cuando Esaú regresa molido del campo, muerto de hambre. Es la expresión que se dice, ¿verdad? Cansadísimo, llega donde Jacob y le ve cocinando un potaje. Algunos dicen que era un guiso rojo, probablemente algunos dicen que fue frijoles con carne, una carnecita frita con frijoles, no sé cómo le llaman en su país, quizá un poco de aguacate o de palta, un poco de lechugas ahí. Y cuando Esaú llega, cansado del campo, de haber perseguido un animal y otro animal, sin haber cogido nada,
le pide a Jacob de su comida. Y Jacob aprovecha de la situación y decide comprar algo. Pero Jacob decide comprar algo que no se ve. Decide comprar la bendición. ¿Sí ve? Isaac nunca quiso bendecir a Jacob. No estaba en sus planes bendecir a Jacob. Si Jacob no hubiera comprado la bendición aquí, el pueblo de Dios sería hoy el Líbano, que son los descendientes directos de Esaú. Entonces no estaríamos diciendo el pueblo de Israel como pueblo de Dios, estaríamos diciendo el Líbano, el pueblo de Dios. Pero según esto, Jacob decide aprovechar el momento y comprar algo, como dicen las tarjetas de crédito, ¿verdad? Algo invaluable. Algo que no tiene valor. Una bendición que ha servido hasta hoy y que servirá para la eternidad. Tanto es así que cuando conocemos al pueblo de Dios, probablemente podríamos decir hoy día, es el pueblo de Abraham. Pero no lo decimos. O podríamos decir, es el pueblo de Isaac. Pero no lo decimos. ¿Qué decimos? Es el pueblo de Jacob, o es el pueblo de Israel, porque Dios cambió de nombre a Jacob y le puso a Israel, así como Jesús cambió de nombre a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Saulo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. ¿Sí ve? Pero nosotros no conocemos al que escribió las cartas en casi la mitad de todo el Nuevo Testamento. No conocemos como Saulo, conocemos como Pablo. A Pedro no le conocemos como Simón, le conocemos como Pedro. A Jacob no le conocemos como Jacob, le conocemos como Israel. Ok. Ahora, hablando de cansancio, nosotros también nos cansamos de diferentes cosas. A veces nos podemos cansar hasta de dormir. Cuando uno está en una situación biológica o física, emocional, a veces uno toma decisiones que no debe. Si ve, en esta situación él estaba cansado. Y como dicen en inglés, Esaú le dice a Jacob, whatever. Haz lo que quieras. Le dice, ¿de qué me sirve la primogenitura anyway? Si ven el versículo 32, dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Es algo que no veo. Es algo que no tengo a mano, es algo de lo que no puedo sacar dinero, es algo de lo que no puedo vender. Lo que no se daba cuenta que en ese momento estaba vendiéndola. Si ve, la bendición vale mucho. Isaac nunca quiso bendecir a Jacob. Isaac, su padre, quería bendecir a Esaú. Jacob sí quería bendecir a sus hijos y bendijo uno por uno a cada uno de sus hijos. Aunque una de esas bendiciones no fue bendición, fue maldición para Dan. Usted ve que no aparece Dan en el Apocalipsis. Aparentemente la bendición que no fue bendición para Dan fue porque Dan fue el que tomó la decisión de matar o vender o deshacerse de José, y con el tiempo Jacob llegó a conocer la historia. Para los que no sabían, pero la historia es hermosa en el libro de Génesis.
Y vale la pena leer una y otra vez, descubrir secretos de Dios escondidos en su palabra. Existen algunos sitios en el internet que han sido de mucha bendición. Mi esposa tiene el sitio favorito que se llama YouVersion, que usted puede bajarlo para su teléfono, para su computadora, su tablet, donde si usted está cansado de leer como estaba Esaú, solamente usted pone play y hay uno de los hermanos que le leen hasta con títulos. Entonces usted escoge la versión de 1960, Reina Valera, y usted puede escuchar toda la noche, quedarse dormido con la lectura de la palabra. Porque a veces decimos, no, es que ya cuando me pongo a leer la Biblia me arden los ojos, me da sueño, ya no alcanzo a leer. No le ponga pretextos, baje la aplicación a su teléfono, a su computadora, a su tablet, a lo que sea que tenga. Y escúchela y gócese y aprenda. Y memorícela, es precioso. Qué glorioso que estamos viviendo en la época de la tecnología. Así que este sitio, otra vez, probablemente lo vamos a poner en el internet después. Es un sitio de muchísima bendición. Otro que es uno de los favoritos míos es Bible Gateway. Ha sido de muchísima bendición, tiene bastantes versiones y puede hacer comparaciones también. Aquí Esaú, estando cansado, toma una decisión de cansado. ¿Sí ve? Cuando está uno en una situación emocional que no es de descanso, uno puede tomar decisiones locas. ¿Verdad? A veces hay quien matan porque tienen una ira. Hay quienes matan porque tienen un susto. ¿Sí? Siempre mi esposa hace chiste porque cuando era joven, alguna vez estudié karate, parte de artes marciales y alguna vez trataron de asaltarme. Y como trataron de asaltarme, me defendí. Y como que quedó en mí en esto de que si me asusto, inmediatamente me pongo a la defensiva. Recién casados, mi esposa me viene a asustar sin saber esto y casi la mato. Me puse en una posición que casi le doy un golpe y gracias a Dios reaccioné a tiempo. Pero ella ha recordado eso por toda la vida. Sí, ve, a veces cuando estamos en alguna situación emocional que no es lo natural, tomamos decisiones o hacemos cosas a la loca. Y eso es lo que pasa aquí con Esaú. Tenga cuidado qué decisión toma o qué hace cuando está cansado. ¿Ok? Tenga cuidado qué decisión toma cuando tiene iras. Tenga cuidado qué decisión toma cuando está en una actitud emocional que no es una actitud normal. Tenga cuidado cuando tome una decisión cuando estamos en medio de dolor también, ¿verdad? O quizá cuando nos duele la cabeza. O quizá cuando estamos en cualquier situación que no es una situación natural para nuestro cuerpo. A veces hablamos o tomamos decisiones que no son buenas. Y Esaú toma una decisión que marcaría el resto de su vida entera. ¿Sí ve esto? Fue una decisión del momento.
Fue una decisión que, como dicen en inglés, who cares? ¿A quién le importa? Fue una decisión que al momento no tenía valor. Pero el que estaba comprando, es como cuando probablemente nosotros alguna vez nos ha pasado que vendimos alguna cosa sin darnos cuenta de nuestro valor. ¿Sí ve? Hay violines que son carísimos, que cuestan. Usted puede comprar un violín usado por unos 80, 50, 100 dólares. ¿Sí ve? Pero hay violines que tienen más de 100 años, violines Stradivarius, violines de diferentes constructores de los 1800, violines que tocaron en orquestas famosas o que fueron tocados por músicos famosos y que se convirtieron en violines famosos. Pero para algunos que tienen ese violín, solamente dicen, este violín es viejo. Y probablemente lo llevan y lo regalan en Salvation Army. O probablemente lo venden en una subasta barata, o probablemente lo sacan y lo venden en un garage sale. Y no saben lo que tienen. ¿Sí ve? Entonces probablemente alguna vez usted vendió algo sin saber el valor de lo que tenía. Probablemente algunos se están acordando en este momento, ¿por qué vendí eso? Hay quienes vendieron un terrenito o una casa poquito antes de una devaluación monetaria, ¿verdad? Eso pasa bastante en nuestros países. Por decir así, coge su terreno y lo vende en 10,000 pesos o bolívares o marcos o whatever, lo que sea su moneda. Y a la siguiente semana hay una devaluación monetaria y ese mismo terreno vale 200,000. Y la pobre persona que vendió dice, ¿cómo tiré mi dinero? Si eso pasa en la mayoría de nuestros países. En Argentina fue algo lo más notorio después de la guerra de las Malvinas. Esaú no tenía idea de lo que él estaba vendiendo. Porque si hubiera tenido idea de lo que él estaba vendiendo, no lo habría vendido nunca. No tenía idea de la decisión que él estaba tomando. Si ve, las bendiciones no se las entrega fácilmente. En Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí ve? Compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué? Porque la verdad vale mucho. Cristo Jesús nos enseñó que la verdad vale mucho. Y vender la verdad por la mentira es algo que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Esaú. En momentos de cansancio, uno hace lo que no debe hacer. Y en momentos de cansancio, hay quienes se le aprovechan de uno. A Esaú se le aprovecharon, ¿verdad? Pero hay otra historia en la Biblia que también nos cuenta lo mismo. Está en Jueces, capítulo 8, versículo 4, y habla de Gedeón. Conocemos la historia de Gedeón, ¿verdad? Dios dio una victoria gloriosa a Gedeón, subió a la montaña después que Dios le había revelado que iba a darle la victoria, y solamente con levantar antorchas y glorificar el nombre de Dios,
Los enemigos se mataron entre ellos y a los demás Gedeón les persiguió hasta acabar con ellos. Entonces Gedeón venía persiguiendo a sus enemigos. Los reyes eran Seba y Salmuna, según el versículo 5. Y dice, y vino Gedeón al Jordán, el versículo 4, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, los 300 que él había escogido, o que Dios había escogido, cansados. Mire cómo estaban cansados también, igualito que como estaba Esaú. Mas todavía iba persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿está Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemne. Es otra historia. Entonces, en este momento, los de Sucot no quieren dar de comer al ejército que venía con Gedeón. Y Gedeón promete castigarles cuando él regrese, porque Dios ya había dado la victoria. Si ve aquí, Gedeón y sus 300 hombres estaban cansadísimos. Pero una cosa hizo Gedeón. No hizo lo mismo que hizo Esaú. Porque sabía que Dios ya le había dado la victoria a pesar de su cansancio. Mantuvo la bendición. ¿Sí ven la diferencia entre Esaú y Gedeón? Eran 300 hombres que habían estado peleando guerra. No iban con ametralladoras, no estaban con misiles. Hermano, estaban cargando quizás lanzas, espadas, machetes, qué sé yo. Y andaban corriendo detrás del enemigo. Todo el día. Pero a pesar de ese cansancio, mantuvieron la promesa. ¿Sí ve qué glorioso? Es un ejemplo para nosotros. Dios dio plena victoria para Gedeón. Gedeón regresó y castigó a los de Sucot. ¿Por qué? Porque él mantuvo la bendición y mantuvo la promesa a pesar de su cansancio. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? No dejemos que nuestras emociones nos hagan pecar. No dejemos que nuestras emociones nos hagan perder la bendición. No dejemos que alguna vez nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestro malestar, nuestro sentirnos mal, nuestra emoción buena, ¿verdad? Que a veces cuando uno está contento, cuando uno está alegre, dice que la gente puede aprovecharse de uno. Tenga cuidado. Porque la esposa o el esposo puede decirle en un momento de emoción, dice, ahora sí me puedes dar lo que me prometiste, ¿te acuerdas? La gente se aprovecha de uno en momento de emoción. No venda la bendición en un momento de emoción. No pierda la bendición en un momento de emoción. No deje que el enemigo le haga pecar en un momento de emoción. Si ven, porque hay quienes en un momento de emoción le siguen a esa emoción, en un momento de tristeza le siguen a esa tristeza. En un momento de tristeza hay un cantante ecuatoriano que canta unas canciones bien tristes, y cuando alguien por la tristeza se va a tomar, a emborrachar,
Les gusta oír esas canciones y muchos terminan en suicidio. ¿Se ve por qué? Porque le siguen a eso, ¿verdad? No le sigan. No deje que sus emociones, no deje que su cansancio, su dolor, su alegría, su momento emocional le haga perder la bendición. Mantenga la bendición en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, tomar la decisión correcta en el momento de emociones, en el momento de tristeza, en el momento de cansancio, en el momento de dolor, en el momento de alegría, en los momentos emocionales de nuestra vida. Que el diablo, el enemigo, la gente no se aproveche de tu pueblo, sino que podamos mantener la victoria y continuar guardando la bendición que tú nos diste, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra nos enseña cosas gloriosas. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.